Muy buenas tardes a todos y bienvenido nuevamente a Encuentro del Miércoles en New York. Como todos los miércoles, estamos aquí presentes para juntos hacer este programa. Hoy con una invitada súper especial y un tema súper nuevo para mí y sé que también para ustedes lo será. Voy a empezar diciendo que ya el próximo miércoles, julio 3, estará con nosotros Adriana Gómez, que nos presentará cómo restaurar nuestra relación con la naturaleza. Qué lindo el tema. Julio 10, Catalina Osorio, que nos presentará duelos congelados. Atento, ¿eh? Si saben de alguien que necesite ayuda de Catalina, por favor, invítenla para julio 10, que aquí vamos a estar presente con ella. Julio 17, Esteban Bisueta. Otra vez Esteban con nosotros, qué lindo. Nos presentará armonización de energía a distancia. Julio 24 estará con nosotros María Isabel Díaz, que nos presentará Quiero sanar. Qué lindo la resolución de querer sanar. Julio 31, vamos a un dueto. Jen Sullivan y Martín Rivera, que nos presentará cómo explorando una vida pasada me ha ayudado. Qué lindo. Recordarles a todos ustedes que ya están abiertas las inscripciones para el retiro aquí en New York con Sergi Torres. Esto se realizará los días 1, 2 y 3 de noviembre. Para más información, inscribirse, pueden llamar a Ernest Torres al 908-295-4393. También pueden inscribirse directamente mandando un Zelle y un pago a este mismo número. Ya Sergi Torres con nosotros nuevamente. Qué alegría, qué alegría. Así agradecerle siempre, siempre, siempre a todos y a cada uno de ustedes que ven estos videos en nuestro canal de YouTube. Recuerden siempre darle un me gusta, un compartir y al compartir, por favor, suscríbanse al canal, que es la manera de que este programa pueda seguir vivo en este tipo de redes sociales. Ustedes saben que todo se trata de compartir. Estamos en la época de compartir y es muy, muy importante que compartan estos videos porque cada uno de nuestros exponentes nos regalan su sabiduría y conocimiento. Hoy día, desde Colombia, nos presenta el arte de la resolución, constelaciones inmobiliarias, y ella es Marsha Pérez. Adelante, mi querida. Gracias, gracias, gracias por estar aquí presente. Gracias a ti y a Ernie por la invitación. Es un gusto. Gracias. Estamos aquí, la verdad, ansiosos de conocer esto de las constelaciones inmobiliarias. Primero que nada, me encantaría saber un poquito de ti, a qué te dedicas y cómo fue que llegaste a este camino. Bueno, les voy a contar un poco de mi vida. Yo soy mamá, tengo 3 hijas, estoy casada y trabajo en finca raíz hace 22 años con mi esposo. A raíz de mi divorcio, de mi primer matrimonio, entro a trabajar en todo lo que es crecimiento personal. Desde ese trabajo abordo muchas técnicas y muchas herramientas. Hace aproximadamente 7 años me formé hice un programa que se llama Ordenando el Sistema Familiar, que digamos es la base para las constelaciones familiares y me formé como consteladora familiar, tanto individual como grupal. A lo largo del desarrollo de mi carrera y de la venta de los inmuebles, me empecé a dar cuenta que habían algunas cosas que se repetían, inmuebles que se quedaban, que no se vendían, historias que nacían detrás de los inmuebles y entonces el estudio de las constelaciones me permitió como sentir que había algo que integraba lo que yo sentía cuando estaba trabajando con las personas, porque cuando tú estás vendiendo un inmueble, tú no estás vendiendo un inmueble, tú estás vendiendo el propósito, el alma de la familia,
una historia que está empezando, una historia que está terminando. Entonces, pues así fue como llegué a esto. Las constelaciones inmobiliarias son para mí una aplicación más de las constelaciones familiares. Entonces, porque de todas maneras, pues los inmuebles pertenecen a una familia y estas familias tienen un sistema, vienen formados de un sistema de papá, mamá allá atrás y por este otro lado papá y mamá y yo formo mi propio sistema. Entonces, empecé a encontrar que había mucha relación y una aplicación muy interesante en la venta o en el arriendo de los inmuebles. Y esa fue la manera como llegué a esto. Qué lindo. Entonces, ¿también te desarrollas como terapeuta con las constelaciones familiares? Sí, yo trabajo, tengo muchas herramientas. Yo trabajo, también hago cuencos tibetanos para armonizar a la persona, cuencos tibetanos para armonizar los espacios. Trabajo un protocolo que se llama visualización dinámica activa, que es vida, que es con péndulo y es absolutamente espectacular. Trabajo constelaciones individuales y trabajo constelaciones grupales y trabajo las constelaciones a través de, pues, de la venta de inmuebles, porque es como se forma una relación increíble. Cuando a mí me van a entregar un inmueble, yo no estoy recibiendo un inmueble. Y digamos que esa es la excusa de lo que aparece. La realidad es que allí hay una transición de vida de una persona que está queriendo hacer un movimiento que a veces le fluye y es muy rápido y a veces pues no tanto. Claro, se entiende. Y ya que estamos diciendo esta palabra tanto, constelaciones, ¿qué es una constelación? Para Una, aquellas personas que no están tan familiarizadas con este término y cómo se relaciona con las familias. una constelación es, de hecho, la traducción no es precisa. Esto es como, haz de cuenta, una fotografía que se hace de lo que está ocurriendo en el momento con lo que tú traes en el inconsciente. Entonces, hay un campo mórfico que es el campo de energía. Todos somos energía e información. Y el campo nos da energía y nos da información. Entonces, no es magia, no es brujería, porque a veces la gente le dice a uno, ah, y eso sí es de Dios. No tiene nada que ver, esto es pura física cuántica. Entonces, tú te paras, representas a la persona o se trae un representante, el campo, digamos que toma la información del representante y tú empiezas a recibir la información y la persona que está al frente empieza a mirar lo que tiene para ella la información que se está mostrando. Entonces, lo que uno hace es que se conecta con la información del inconsciente de la persona que quiere hacer como una fotografía de lo que está ocurriendo en el momento y esto es lo que se ve y lo que se presenta. Entonces, ¿qué pasa? Como yo estoy parada aquí y el otro está parado aquí al frente, este me está mostrando lo que yo necesito ver. ¿Qué es necesario? Que yo quiera ver, que esté dispuesta a ver, que me pare en mi adultez y asuma y quiera ver. Porque a veces la postura es como si la persona quisiera que le resolvieran algún problema, pero lo que se está mirando es lo que hay en su inconsciente o lo que trae de información de su sistema familiar. Y quien tiene que hacer el movimiento es, no el, perdón, no el constelador, es el cliente, es el que está siendo constelado. Entonces, uno puede ver a través de las constelaciones lo que el inconsciente colectivo trae detrás de uno y algunos patrones que vienen, digamos, de la familia. Yo tengo un ejemplo clásico de esto para que, como para ilustrar y que sea un poco más claro, y es la historia de una niñita que viene y le dice a la abuelita, a la mamá, mamá, porque aquí en esta casa, cuando nos comemos el pescado, le quitamos la cabeza y la cola. Entonces la mamá le dice, no tengo ni idea, pregúntele a su abuela. Se va a poner la abuela, abuelita, porque en esta casa, nosotros cuando comemos el pescado, le quitamos la cabeza y la cola. Y la abuela dice, no tengo ni idea, así lo hacía mi mamá, ve y pregúntale a mi mamá. Entonces la niña se va donde la bisabuela y le dice, bisabuela, necesito que me expliques porque ni mi mamá ni mi abuela me pudieron decir por qué aquí comemos el pescado sin la cabeza y sin la cola. Entonces la bisabuela se siente y le dice, es que nosotros éramos tan pobres, que teníamos solamente una cacerola chiquita. Entonces, cuando llegaba el pescado, pues no podíamos ponerlo completo, entonces le cortábamos la cabeza y la cola. Para la primera
persona que lo hizo, esa era el motivo. Para la abuela, para la mamá y para la niña, así es como se hace aquí. Pero no había razón. Entonces, muchas veces, pues actuamos porque traemos la información de nuestros familiares o de nuestro papá o de nuestra mamá o de nuestros abuelos y tomamos decisiones y hacemos cosas porque esta familia las hace así. Y a veces esa es la razón por la que no fluyen las cosas. Entonces, cuando tú haces una constelación, tú puedes mirar cuáles son los patrones que estás trayendo o en qué lugar te estás ubicando. Y pues claro que te vas a dar cuenta que el generador de lo que está ocurriendo eres tú, pero porque traes una información y unas creencias muy marcadas que están impidiendo que haya un movimiento fluido hacia las cosas. Wow. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta, cómo podemos advertir si estamos utilizando los mismos patrones? ¿Cómo aplicamos estas constelaciones a nuestra vida cotidiana? Mira, conozco personas que en su sistema familiar está prohibido las segundas relaciones. Digamos que vienen historias de mujeres que se han divorciado o que se han divorciado, no, que han quedado viudas muy jóvenes y se han quedado solas. Sus hijas aprenden que aquí nos quedamos solas. Entonces, la abuela se va, se queda viuda, se queda sola. La mamá se divorcia, se queda sola. Y de pronto aparece en la tercera generación una que dice, espera un momentico, yo no me quiero quedar sola. Y entonces ella tiene que hacer un trabajo de, entre comillas, traicionar su sistema, porque casi que estas mujeres que aprendieron a vivir solas no necesitan hombres en su vida. Y aparece una que dice, yo sí necesito un hombre en mi vida. Y va y revisa qué es lo que está pasando y encuentra fácilmente que la abuela se quedó sola, la mamá se quedó sola, por lo tanto lo que se espera de mí es que yo también me quedo sola. Y para yo cumplir con eso, pues voy y me consigo una pareja inadecuada, de tal manera que cumplo la profecía que traigo de historia atrás para quedarme sola. Pero esto es en un orden inconsciente que se hace. Sí, es inconsciente. Tú simplemente no sé si has oído cómo en las familias hay un dicho que es como, en esta familia lo hacemos así. Entonces, las mujeres nos comportamos así, los hombres se comportan así, los negocios se hacen así, en sociedades como la nuestra, que son sociedades muy machistas, la cabeza de los negocios la llevaban hace unos años los hombres. Entonces, casi que al papá era el que todo se le consultaba porque él era el que sabía. Claro. ¿Mm? Y a veces quien tenía un papel muy importante era la mamá, pero igual ella consultaba al papá porque así se hacía. Entonces es muy bonito como tú empiezas a hacerte consciente de que puedes hacer las cosas de una manera diferente. Y todo esto de las constelaciones finalmente te lleva a observarte, a observar tus creencias, a observar tus limitaciones, porque pues cuando uno está amarrado de las creencias, pues también está amarrado de las limitaciones. Llega a mí esta palabra, la lealtad a la familia, ¿no? Pero claro, hay una cosa divina de una persona con la que estuve trabajando que me dice, ¿y por qué no se venderá la casa? Es que ni siquiera la han llamado a preguntar. Entonces le digo yo, bueno, cuéntame qué decían en tu casa de cuando uno vende los inmuebles. El que vende tierra come tierra. Uy. Entonces cuando ella me dice eso, yo, "Ugh, ok, tenemos que hacer una tarea porque pues no vas a comer tierra, pero pues este es el mandato de papá. Entonces, y así como tú oyes, no, es que nosotros no vendemos, todo siempre tenemos es que comprar, no tenemos que vender, porque el que vende pierde. Con respecto a los inmuebles, había muchas creencias. Por ejemplo, aquí en Colombia, tú tenías que asegurarte de tener la casa y de tener la finca y de tener tierra, de tener tierra, de tener cosas, esas cosas que te representan seguridad, tranquilidad. Entonces, en el momento en que tú vas a hacer un movimiento de estos,
entran en juego un montón de creencias inconscientes, porque estás jugando a vender lo que has oído todo el tiempo que tu papá dice. Uno no puede vender, siempre tiene que comprar, uno tiene que conservar. Y entonces estás entrando en contra de la lealtad a tu papá, que es la máxima autoridad en tu creación mental. En nuestra creación mental. Claro. Esta Porque creación se fue formando con los años de nosotros vivir con nuestra familia, ¿no? claro, además, porque nosotros de dónde recibimos la información, de dónde recibimos la información de cómo nos comportamos como mujeres, cómo se comportan los hombres, qué se dice de los hombres, qué se dice de las mujeres, cómo se hacen los negocios en esta familia. Hay familias que vienen de tradición, de, por ejemplo, estar trabajando vinculados a empresas, siempre empresa, 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 y de pronto por allá aparece alguno que quiere ser independiente ante los ojos dolorosos, angustiados y el miedo de todo el sistema, casi, casi que le dicen, te vas a morir de hambre, porque aquí todos tenemos que trabajar para una corporación, por decir algo. Entonces aparece una profecía en la cabeza de aquel que lo quiere hacer diferente. Wow. ¿Y qué resulta entonces con esto de las constelaciones inmobiliarias? ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo hace la detección si un inmueble necesita ser constelado? Mira, nosotros normalmente hacemos un ejercicio que es ir a recibir el inmueble, ¿sí? Entonces, como ya tenemos tantos años en el desarrollo de esto, pues te voy a contar así un ejemplo de una clienta que yo tuve hace muchos años. Entonces ella llega, me llama la hija y me dice, mira, mi papá se acaba de morir y pues nosotros los hijos queremos vender la casa porque para mi mamá sola esa casa es muy grande. Entonces, ok, muchas gracias por llamarme. Entonces llegamos, nos sentamos con ella. Yo me tomo el tiempo de sentarme con la abuela, con la mamá, y yo le pregunto, bueno, ¿cómo estás? Se le salen las lágrimas, mira, estoy muy triste, se murió mi esposo, cha, cha, cha. Y yo, bueno, pues entonces, ¿y que tú quieres vender la casa? Y dice, bueno, las hijas la quieren vender. Entonces, pues uno ya detecta allí que son las hijas las que la quieren vender. En ese camino tú te encuentras que todos los hijos desde su corazón creen hacer lo más sabio y lo mejor para sus padres. Esto no ocurre porque el hijo quiera hacer nada malo. Ellas están pensando que la casa es muy grande, que tiene muchas escaleras y pues que ella ya está sola. Y ella está pensando, y ya a lo largo de estos años yo me quedé convencida, o sea, tú pierdes tu pareja. Y si tú llevas 50 o 60 años de casada, pues se te va la mitad de la vida, ¿sabes? Y además aparecen los hijos creativos a decirle a la mamá que por favor venda la casa porque es muy grande para ella. Entonces, pierde la pareja y también pierde el lugar donde ella vive, ¿sabes? Entonces, lo que yo he visto, y en este caso puntual, yo le digo a ella, bueno, yo voy a poner el aviso, no te afanes. Y le saco las fotos y hago toda la tarea y yo le digo, cuando tú estés lista, la casa se vende. Antes no. Tranquila. Y pongo mi aviso. Yo trabajo como cualquier inmobiliaria, recibo papeles, recibo documentos, bueno, todas las cosas de orden y de ley. Y la publico. Le pongo un aviso en la ventana, pues para decir, bueno, es que no me llaman, no me llaman, no me llaman, no me llaman, pasa un año, pasan dos, no me llaman, nada. Yo cada vez, entonces refresco con las fotos, le cambio la administración cada vez que cambia y un día ella me llama y me dice, bueno, ahora sí quiero que me ayudes a vender la casa. Y yo le digo, ok, no pasaron 2 meses y apareció la clienta. Y la casa se vendió cuando ella estuvo lista. Eso es, eso es. Entonces, el ejercicio de las ventas, porque yo amo vender. Digamos que ya les conté que soy administradora de empresas, pero mi gran pasión siempre ha sido en las ventas, porque tú en las ventas te encuentras con personas, nunca estás en el mismo lugar, siempre, siempre estás conociendo gente, estás intercambiando, estás oyendo historias, estás viendo. Entonces, en este intercambio, tú te encuentras que estamos trabajando con seres humanos.
y es una posibilidad inmensa y absolutamente divina trabajar con las personas desde su lado más humano, porque tendemos a mecanizar todo. O sea, es que vender una casa es muy fácil, me dicen a mí. Y yo, pues no, no es fácil, porque lo último que ocurre es que a mí yo logro cerrar un negocio, pero en mi intención inicial, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que tanto el que sale a vender como el que está llegando queden absolutamente satisfechos. Entonces, me tomo el trabajo y me tomo el tiempo de sentarme con la persona y escucharla y escuchar su sentimiento y escuchar qué hay detrás de esto, qué historia hay detrás. Que se murió el papá, están viviendo un duelo. Cuando tú vives en duelo, pues tienes que darte tiempo. Entonces, no puedes hacer las cosas con afán. Entonces es muy bonito porque pues escuchamos las historias, acompañamos a la persona en el movimiento de sus emociones y entendemos en el más profundo respeto que lo que se está vendiendo allí no es una casa. Lo que yo estaba cerrando y vendiendo allí era la historia de esa familia. Fue donde se terminó el matrimonio de este papá, porque además ellos habían, pues en el lote donde estaba construido el conjunto, era la casa del papá y la mamá de la señora. Y entonces construyeron unas casas para los hermanos. Y entonces al pasar de los años se vendieron dos, pero ya las otras, pero ella quedaba en su casa el piso de esto era la casa de su papá y su mamá. Y entonces me quedo sin marido y además me venden mi casa y además tengo que acomodarme a otras cosas, pues es difícil para las personas los movimientos. Definitivamente, es todo un proceso. ¿Y qué sucede en el caso del que no quieren soltar? No quieren. Es precioso. Tú puedes sentarte, yo tengo una casa grande, una casa buena, linda, que no te miento, mi papá murió hace 8 años y yo recibí esta casa en el año en que murió mi papá, 8 años. Y ella me la entrega y en su espacio estaban, o sea, esto que medio saca la casa, pero yo me voy, ella sale de la casa y se va para otro lado, pero todas las cosas, quedaban muchas cosas en la casa. Entonces yo le decía, por favor, desocupa la casa. Sí, 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 desocupa la casa. Sí, 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 sí. Esta es la hora en que la casa no se ha vendido. En su intención, muchas veces se quieren deshacer del dolor, ¿sabes? Muchas veces el proyecto de vida de esta señora era, construyeron esa casa para vivir ahí con su esposo y era el arquitecto era un premio de arquitectura, el lugar es un lugar fantástico, lo que tú quieras. Yo la publiqué, la tuve años, iba y le sacaba fotos de día, le sacaba fotos de noche, yo hablaba con ella. Y yo le decía, tú no estás lista para vender la casa, el día que la desocupes bien estarás lista, hasta que al fin un día la desocupó. Pero yo pienso que ella no estaba convencida. Hoy día está allá con su mamá. Yo creo que finalmente, cuando llegó la pandemia, pues ya no tenía sentido venderla. Entonces ya, ya. Claro que yo la llamo, oye, ¿me vas a vender la casa? Sí, 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 todavía la voy a vender. Yo, bueno, el día que sea será. ¿M? Pero pues en su intención del alma, pues no está venderla seguramente hasta que no cierre procesos, hasta que la casa tenga la utilidad que tiene que tener. Entonces, pues ya será, ya se le fue la hija a estudiar, a vivir afuera, ya quedó ella sola, es una casa enorme, ella quedó solita con su mamá. Y ahí está la casa. Y tú lo ves sin desesperación, porque ¿qué pasa cuando uno es vendedor? Pues ¿qué quiere? Vender rapidito y salir de todo rapidito. Y no es así. Tú lo que te encuentras es que cuando hay sensaciones de dolor en las personas, lo primero que uno trata de hacer con el dolor es deshacerse de él. Entonces, la historia que hay allí es cómo me deshago de esta casa que me recuerda a mi papá y a mi mamá. Y entonces mi papá y mi mamá se acaban de morir y yo necesito hacer algo con esto. Y entonces, ¿qué hago? La vendo. Y la casa no se vende porque tú estás en dolor. Entonces, pues digamos que es ir un poco más allá, ¿no? Ir un poco más profundo. ¿Qué sucede en el caso de
una persona o una familia compra su casa nueva, pero no se sienten cómodos ahí, no están a gusto en ese lugar, hay algo que les molesta, porque lo hablo esto desde mi experiencia donde yo vivo. Hay una casa que compran, la gente vive unos 6 meses, un año máximo Sí. y se mudan. Y ¿Le vuelven, sabes la historia de vuelven. la casa? ¿Le sabes la historia? No, no tengo la menor idea. Averigua la historia. Cuando yo recibo los inmuebles, siempre le digo a las personas, cuéntame la historia. Cuéntame cuando compraste, cuál era tu intención. Cuéntame por qué estás vendiendo. Cuéntame por qué, por ejemplo, a veces están arrendando y entonces se va el cliente que llevaba muchos años allí y la persona queda súper triste con la idea de que no voy a conseguir otra persona igual a esta que se va. Y cuando tú tienes esa idea, esa vaina no se mueve ni abate, no se mueve, porque está lleno de la ilusión del dueño, del que se fue, como no voy a conseguir a nadie igual que la persona que se fue. Y entonces ahí hay que hacer un movimiento con la persona. Entonces puede ser que algo pasó allí, que no está cerrado, de lo que no se habla, y probablemente si alguien toca el tema y lo mira y lo revisa, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa allí? Probablemente cambia la energía, ¿no? Y en el caso que los nuevos dueños quieran quedarse, pero están sintiendo que no están cómodos, ¿qué podrían hacer ellos? Como diciendo, ok, no sé nada de esto, de constelaciones, Es que hay me llamen. Y lo miramos. Porque cuando tú compras un inmueble o cuando tú compras una propiedad, lo que está ocurriendo es que en algún punto hay un deseo tuyo de algo, ¿verdad? Y si te convocas con un inmueble que te saca, hay un patrón inconsciente en ti que te está convocando para que puedas ver y vivir esa experiencia. Es como cuando tú te casas con el amor de tu vida y resulta que no es el amor de tu vida, sino la pesadilla de tu vida. Entonces uno tendría que entrar a decir, bueno, ¿qué es lo que en mí está convocando que aparezca la pesadilla de mi vida a vivir conmigo? ¿Por qué yo me estoy haciendo match con algo que me está generando este malestar? ¿Qué parte inconsciente mía está buscando incomodidad? Y probablemente, si tú lo revisas, por ejemplo, yo tuve un apartamento que me llamaron, el señor lo quería vender y él me llama, además porque a mí me da risa porque yo a veces me siento y les hablo y entonces yo sí les digo, pero ¿por qué vas a vender? Entonces yo digo, ellos deben decir, esta es la vendedora de finca raíz más rara que yo me he encontrado en la vida porque a veces parece que no quisiera vender. claro. ¿Por qué quieres vender? Entonces me dice él, no, es que voy a tener un apretón económico, entonces yo prefiero vender. Entonces yo le digo, ok, y entonces cuéntame un poco. Entonces ya, empieza uno la conversación, cha, 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 cha. Y le dije, bueno, hagamos un movimiento. Y pues hicimos el movimiento y curiosamente, en este momento, él tenía la misma edad de su papá cuando se quebró. Entonces, su papá se quebró a los 50 años, por decirte el número, porque no me acuerdo, y él hoy a los 50 años está haciendo un proceso de quiebra. Entonces, lo primero y claro, perdieron todo, entonces el miedo de él es perder todo, y sale a vender con la angustia de que lo voy a perder, y yo le digo, no lo vas a perder, busca la forma de arrendarlo. Y bueno, yo te lo pongo en venta, porque yo lo puse en venta, nunca lo vendí, pero yo se lo puse en venta, porque él logró solucionar su tema. Pero el asunto es, ¿desde dónde viene la intención cuando tú sales a vender? ¿O desde dónde viene la intención cuando tú vienes a comprar? Si tu intención es desde el amor o si tu intención es desde el miedo. Si tú sales a vender desde el miedo, se mueven un montón de factores que hacen que no se venda, como cuando te levantas un novio de afán. Cuando tú estás con un afán de esos horribles que necesito un novio, eso no aparece un avión fallando. El día que a uno le aparece el de la invitación, venga, hagámonos novios, aparecen los otros tres a levantarse el bajón. Es así. Entonces existe una energía, nosotros tenemos esa energía de Claro, poder hacer y concretar. claro.
Esto es, yo me muevo a través de mis intenciones y de mis acciones y de mis emociones. Y lo que me rodea tiene que ver con eso, con las experiencias que yo vengo a vivir acá. Y a veces yo no entiendo por qué estoy convocando unas experiencias absolutamente negativas. Eso es lo que yo hago, es tratar de estudiarme para tratar de comprender que hay algún ejercicio espiritual que yo estoy haciendo que me está convocando a una experiencia que no está siendo agradable o sí está siendo agradable o que necesito, como me entra en el afán, por ejemplo, es que si no vendo me voy a quebrar y entonces no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Cuando yo digo no tengo, no tengo, no tengo y este inmueble es una carga y entonces tú está pagando una administración horrible y además entonces se le rompió el techo y entonces yo les digo, hey, ¿tú te has dado cuenta la bendición que tienes de tener inmueble? O sea, de veras, tu inmueble es una bendición porque esto tiene que ser un cheque al portador y quien lo está volviendo una carga eres tú. El inmueble pesadilla ocurre cuando yo todo el día digo, "Oh", y entonces me toca pagar la luz. Y además me toca pagar el agua. Y encima me toca pagar la administración. Y esta administración tan cara y este inmueble desocupado. Entonces, todo el que llega, cuando yo estoy en esa vibra, pues todo el que llega entra y da media vuelta y sale porque hay algo en el inmueble que no le cuadra. Sí, es verdad. ¿Mm? Pero es como la vida, o sea, es como cuando tú haces una aplicación de la parte de sistémica, lo que tú haces es poner al servicio de la vida, pues la herramienta con la que tú te mueves, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, aparecen los divorcios. Los divorcios son divinos. Yo tengo una historia de un divorcio. Me dieron una casa preciosa para vender y entonces la intención de ella era mirar a ver con todo lo que se podía quedar. Y la Mm. intención de él era darle en la cabeza a ella. Oh, Y yo sí. sentada en la mitad con la boca cerrada porque tú no puedes traer ni para allá ni para acá. Tú lo que tienes que hacer es como te centras y ayudas a que ellos fluyan y se puedan ir, porque era lo último que les quedaba de estar juntos. Y tú miras cómo se mueven esas fuerzas inconscientes, porque yo sí me quiero ir desde aquí, pero yo desde aquí no me quiero ir. Entonces yo pongo un precio bien alto para que la casa no se venda. O oyes cosas como, pues yo la regalo y no me importa, con tal de, mejor dicho, que coja yo algo y él que se sobe. Y uno dice, brutas, o sea, tú no estás mirando qué cosas estás diciendo, porque es que no estás, lo que se está rompiendo es tu proyecto de vida con la persona. La casa es el símbolo que construyeron juntos de ese proyecto de vida y ahí hay unos hijos de por medio. Y yo en medio de esta batalla no me interesa a quién le corto la cabeza, si le quito la plata a ella, si le corto, si ella no se da cuenta, si voy a, entonces cosas como tú tienes que decir que se vendió en más porque yo me quiero. No, yo no me voy a prestar para eso. Son muchas cosas las que, pero esto es la humanidad nuestra, ¿sabes? Es nuestra humanidad. Yo te iba a pedir, perdón, un ejemplo de experiencias negativas, por ejemplo, porque lo hacemos tan a diario y tan normales para nosotros tener pensamientos, actitudes negativos que ni siquiera nos damos cuenta cuándo estoy pensando en negativo o cuándo estoy actuando en negativo. Cuando yo estoy diciendo que el inmueble que yo tengo para vender es una carga, por ejemplo. O sea, tú, y lo he oído muchas veces, digamos que los papás mueren y quedan casas, por ejemplo. Y entonces se pone en la cabeza. ¿Y ahora yo qué hago con todos estos muebles? ¿Y a dónde los voy a botar? ¿Y yo qué voy a hacer con esta casa? Y los impuestos que me toca pagar. Y entonces me agarro con mis hermanos, por ejemplo, eh, porque no nos ponemos de acuerdo para vender lo que quedó, porque de pronto hay alguno que no ha cerrado el corazón no está listo para dejar ir la casa de papá y mamá. Y el otro quiere regalar todo y al otro quiere ponerle precio de oro a todo y ahí empiezan los desacuerdos, ¿sabes? Cuando se están divorciando también ocurre mucho. O a veces, por ejemplo, cuando tú tienes personas que arriendan y toca sacarlas con abogado.
Eso es durísimo, porque entonces el malo del paseo es el intermediario que está cuidando el inmueble del tercero, pero pues si el señor no paga la renta, pues el señor lo tiene que sacar. Y entonces la postura del que sale no es yo tengo una responsabilidad de pagarle a usted una renta y no he podido, sino usted es un malo porque me está sacando de aquí porque pobrecito yo, porque no tengo con qué pagarle. Y no hay equilibrio, porque finalmente uno, en constelaciones nosotros hablamos del equilibrio del tomar y del dar. Entonces, cuando tú buscas, cuando hay equilibrio entre el tomar y el dar, pues obviamente, si tú estás viviendo en mi casa y te estás sirviendo de mi casa y hay un contrato de por medio, pues tú tomas todo lo que yo te doy en el inmueble y a cambio yo recibo mi pago. Pero si tú sigues viviendo allá y no me pagas, pues entonces ahí tenemos un desbalance y el desbalance termina en problema. ¿Mm? No te oigo, no te estoy oyendo. Sí, perdón. Es que cerré el micrófono. Está pasando una tormenta muy fuerte por acá, por si se escuchaba del otro lado. Ok. Yo no sé, Luz, si tú quieres abrir micrófono y darnos a conocer lo que estás comentando. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, tuve una experiencia que terminé súper cansada. No sé si tuvo que ver con el guía, no sé si la preparó bien, pero duré como 2 días para recuperarme después de esas constelaciones. Habían como 16 personas haciendo constelaciones y nunca me había sentido así en un compartir y para mí fue pero súper, súper agotador. ¿Es esto normal? Era la primera vez que hacía constelaciones. Explícame un poco si estuviste representando. Se representó, se actuó, se hizo de muchas, o sea, durante las 5 horas que se hizo, eh, pero Y no sé, me pareció una experiencia como agotadora. Al otro día no casi, o sea, fue una, no sé, se vivieron muchas experiencias, las personas sabían, la energía pues estaba densa, obviamente, había muchas situaciones, pero ¿esto es normal o porque te lo te digo que quiero al otro día, preguntar, sí, ¿tú estuviste representando? de las dos maneras, yo estuve representando y de ¿Y alguna fue manera considerando sanando mis algún cosas. tema tuyo? Bueno, sí, se tomó un tema mío también, sí, sí. Ok, te voy a explicar un poco. Cuando uno está en un campo, cuando está trabajando con las personas, normalmente los temas que se trabajan tienen que ver con uno, y si no, uno no estaría allí. Es probable que el tema que tú hayas estado tratando sea un tema duro. Y a veces lo que tenemos que hacer es cambiar el pensamiento. Lo que tú haces es cambiar tu manera de pensar. Y eso requiere un esfuerzo mental. Y ese esfuerzo mental requiere un gasto importante de energía. Lo que tienes que hacer es tomar agua, porque todos los procesos mentales, como esto es electricidad, lo que hay en las neuronas, entonces esos procesos mentales requieren mucha toma de agua, Ok. alimentarse bien. Y por otro lado, pues este cuerpito es un vehículo. O sea, yo represento o yo trabajo con las personas, yo solo soy un instrumento donde la información pasa y yo salgo agotada, lo normal que estoy terminando agotada un día después de levantarme a las 5 de la mañana, caminar 2 horas y trabajar todo el día, pues a la hora que me acuesto estoy agotada. A veces lo que ocurre es que le pones más atención a tu cuerpo de lo usual. Entonces, haces el movimiento, acompañas el proceso. A veces los procesos que se abren son gordos, como decimos nosotras las costeladoras, y pesados, pero, pero eso te atraviesa, eso no tiene por qué quedarse contigo. Revisa Sí, el... sí, 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 pienso que lo que yo estaba trabajando no era tan pesado, pero sí había muchas personas que manejaban cosas más pesadas que las mías y no sé si sería por eso también, puede ser Más que lo de o los no. otros, y siempre pónganle cuidado a eso, más que lo de los otros es lo que tiene que ver conmigo.
¿sí? Ok. Entonces puede ser que algún tema de los otros te tocó profundamente y no te diste cuenta, por ejemplo. Y de pronto, pues, y lo que te digo, a veces uno no le pone atención al cuerpo. Y estos trabajos de constelaciones obligan a que estés siempre presente en tu cuerpo, porque tú puedes tener una idea acá, pero de lo que se trata es que tú puedas atravesar, que la emoción te atraviese y que la energía que está atrapada en algún momento que no te deja fluir, sea una emoción vieja de dolor guardado, sea un duelo que no has procesado, cualquier cosa, eso genera un movimiento de energía en ti. Y ese movimiento de energía hace que tú llores o que se presenten emociones que se movilizan en tu cuerpo. Como es un trabajo eminentemente en el cuerpo, pues Mm. obviamente, pues, Sí, no, no, me causó curiosidad porque he trabajado en otros procesos también, no en constelaciones, pero sí en otros donde he trabajado mucho, pero no había terminado tan agotada como ese día, entonces quería como era la primera vez que hacía constelaciones, saber si eso, o sea, eso pasa, es muy común, pero bueno, ya me explicaste y bueno, está bien, te agradezco, muchas gracias. Ponle atención a tu cuerpo, porque a veces vivimos muy desconectadas del cuerpo. Ok, gracias. Bueno, Gracias, Luz. Oye, ahora nos queda a nosotros la pregunta de lo que estaban hablando ustedes dos, el proceso y un proceso pesado. ¿Cómo ok, es? ¿Es una terapia? ¿Es grupal? ¿Es personal? ¿Cómo se trabaja la constelación? yo trabajo, muchas veces he trabajado con familia completa. Papá, mamá, hijos, todos se sientan y traen algún tema, digamos que quieren vender la casa de la familia. Ok. Entonces ellos se sientan, cada uno empieza como a informar su postura, uno trabaja en un orden, siempre nosotros trabajamos en un orden, miramos papá y mamá, que es el origen, y empezamos a revisar de quién es la casa, por qué compraron la casa. Y entonces uno empieza a trabajar con ellos. Ese es el proceso. El proceso es que el papá y la mamá, que son la cabeza, pues ellos tengan claro que sí quieren vender y que no están haciéndolo, y me perdonan, como porque es que a alguno de los hijos le dio la pataleta. Entonces, si al hijo le dio la pataleta que mi papá y mi mamá tienen que vender la casa porque yo digo, pues están saltando todos los órdenes. Entonces, papá y mamá son los que compraron la casa, ellos son los que toman las decisiones. Este hijo que le dio por volverse el papá del papá está desordenadito y entonces se genera una situación que no es tan chévere, porque entonces papá y mamá salen a vender obligados prácticamente, el inmueble no se vende porque pues es que la intención de los papás no está allí. Entonces lo que uno hace, finalmente cuando uno hace una constelación, lo que hace es dar orden y ampliar la mirada de quien está al frente de uno para que pueda mirar la situación de otra manera. ¿Mm? Entonces el proceso es eso. El proceso implica que yo me paro y tengo alguna inquietud, alguna pregunta o alguna duda, y a veces uno entra a constelar preguntando por qué se me partió el dedo gordo y resulta que lo que me traía a constelar era un desorden que yo tengo con mi papá y mi mamá porque me creo más grande que ellos. Entonces, muchas veces lo que tú vienes, que crees que necesitas, el campo no te lo deja ver, el campo te muestra realmente dónde está el problema o qué es lo que está generando ruido. Y entonces, cuando uno trabaja con la persona, le da unas frases sanadoras, la persona las repite y lo que se trata es de trabajar en el cuerpo. Tú te concentras y la persona te mira y se trata de sentir en el cuerpo. Todo el proceso ocurre en el cuerpo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, qué se siente? Las emociones, por ejemplo, si tú sientes ganas de llorar, y yo estoy parada al frente de ti y yo empiezo a llorar, tú me miras y algo en ti se mueve. Entonces yo empiezo a llorar y digo, estoy llorando y la persona me mira y me dice, y yo siento, no sé, que me duele el estómago. Entonces, ten tu dolor de estómago ahí, ponle cuidado a tu dolor de estómago mientras yo lloro, porque cuando yo estoy llorando estoy moviendo la energía tuya, porque lo que está atravesándome a mí es lo que te está pasando a ti, eso no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con que yo soy el instrumento a través del cual tú estás mirando cómo tu inconsciente tiene emociones atrapadas que no ha podido movilizar y que a través de la figura de la constelación, yo que soy tu representante, la muevo
y tú permites que el proceso ocurra en ti. Y en este caso, por ejemplo, de los hijos desordenados, ¿ocurre el cambio? Ellos pueden... Lo que ocurre cuando uno está haciendo una constelación es que el hijo se da cuenta que está pasado por encima del papá. Mm, Porque es que hay siempre una emoción de orden, o sea, los primeros que llegaron fueron los papás. Y a menos de que el papá tenga una enfermedad mental que esté completamente desconectado, pues ellos son la cabeza de la familia. Y a veces, y por ejemplo, el hijo mayor, el de la mitad, todos tenemos un orden. A veces están los hijos no nacidos que no son reconocidos y ni siquiera se tienen en cuenta. Entonces, a veces esos no reconocidos generan algunas dinámicas que hacen que alguno de la familia los voltee a mirar. Y cuando integran la información de esos no nacidos y los tienen en cuenta, yo tuve dos pérdidas, entonces y tengo en este momento, yo tengo tres hijas y tuve dos pérdidas. O sea, yo tengo cinco hijos. Cuando a mí me preguntan cuántos hijos tuviste, yo tuve cinco, tengo tres vivas. El simple hecho de ordenar, de hacer el orden de la llegada a la familia, eso cambia las dinámicas, porque el comportamiento del hijo mayor no es igual que el del de la mitad, ni es igual que el del menor. Y si entre esos dos había algunos no nacidos que no son tenidos en cuenta, pues entonces se genera un desorden. wow. Voy haciendo así como una película del desorden de mi familia. Claro, pero es chistoso porque eso se manifiesta en acciones. Entonces de pronto tú resultas mandando a tu papá y a tu mamá. Claro, ¿no? Y te brincaste por encima del hermano mayor y uno no se da cuenta, porque además, vuelvo y repito, nosotros humanitos, de carne y hueso, absolutamente divinos, siempre hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos Claro. y con la información que recibimos. Y para hacerlo diferente, hay que observarse y hay que observar a los otros. Y hay que tener, pues, la valentía de mirarse, ¿sabes? De reconocer en uno lo que está bien y lo que no está bien, de reconocer yo por qué soy tan gritona. Bueno, porque así nos aprendimos a comunicar en esta familia y puedo hacerlo diferente. Sí, entonces le pido a mi hija que cuando empiece a gritar, ella me hable, mamá, estás gritando. Entonces yo caigo en cuenta que estoy en mi inconsciente haciendo las cosas como las he hecho siempre, llevando, pidiéndole al otro que me ayude a hacerlo diferente. Claro. Y interesante es todos estos temas. En el caso de las familias que solo tienen un hijo, pero como dices tú, el hijo quiere saltar el espacio y tomar el espacio de los padres y apurar la acción y quiero todo esto solo para mí, todo para mí. Ahí hay ¿Qué? un desorden de los papás, Ah, ok. ¿ok? Porque resulta que quienes son la autoridad son papá y mamá, pero están tan embelesados y tan enamorados de su nené que le dicen, tú tienes la razón, todo es tuyo, todo es tuyo. Entonces el nene crece oyendo, todo es tuyo, todo es para ti, todo es para ti. Entonces ya cuando los papás están grandes, entonces él empieza, todo es para mí, todo es para mí, y yo no te tengo en cuenta. Pero los que armaron el desorden fueron los papás. Wow. Qué interesante y qué, yo sé que todo esto es vida, es parte de vidas y tenemos que pasar todas estas experiencias, pero también al mismo tiempo puedo observar que hay cosas que se pueden prevenir y mejorar en una relación familiar. Sí, sobre todo cuando yo pienso que el ejercicio más bonito que le puede pasar a uno es tener un desencuentro con la vida, una ruptura amorosa, una pérdida económica, una pérdida de salud, por ejemplo. O sea, a veces, y un poco lo que estaba hablando yo con Luz,
A veces estamos tan desconectados del cuerpo que el cuerpo te da un llamado con un dolorcito y tú le metes una pastilla y no le pones atención, sigues funcionando. Segundo llamado, un dolorcito más fuerte, no le pones atención, en vez de te tomas 2 pastillas. Y Tercer puedo llamado. podría comentar algo, ahora que tú lo dices precisamente, se trató de de ese mismo tema que dijiste ahora, yo perdí un hijo. Ese fue el tema mío y qué curioso que lo mencionaste, increíble, porque de verdad no lo nombraba. Tengo 2 niñas y no nombraba el tercero. Pero mira qué lindo la manera que tú lo estás explicando. O sea, me lo dijeron, sí, me dijeron esa parte que tenía que tenerlo en cuenta, pero ahí quedó. O sea, no me dieron más explicación y tú estás dando más explicación, que me parece estupendo porque hay como una comprensión. Ok, entonces vas a hacer un ejercicio. Si le tenías nombre a ese hijo, No, no tenía nombre. bueno, búscale un nombre, ojalá con tu marido, si estás con el marido, o si estás Sí, sola, no importa. Tú le pones un nombre, ponle una velita en tu casa en nombre de ese hijo. ok. Claro, que no se te va a encender la casa, ¿no? O sea, algo que represente, no, sí, algo que lo represente, ¿sabes? Como lo miras y lo pones en un lugar donde lo veas y allí le vas dando lugar. Cuando tú le das un lugar a ese hijo, y ahorita te digo una cosa, cuando tú le das un lugar a ese hijo que no nació, le estás dando un lugar a tu dolor como madre que no logró ese hijo. Le estás dando una luz a esa culpa que sentiste porque tu hijo no llegó a término. Le estás dando un lugar a esa mujer que seguramente tuvo que ser muy valiente para sobrellevar eso en profunda soledad. Entonces, cuando tú me dices que lo que ha pasado era suave, pues yo te voy contando que lo que pasó es gordo. Ok, qué interesante, muchas gracias. Ok, ok. Y definitivamente que el tener en cuenta todos los seres no nacidos, ¿no? Interesante porque también forman parte de nuestras familias, pero eh, volvemos otra vez a eso que se oculta en las familias, aquellos secretos que no se dijeron nunca. Eh, por ejemplo, en mi familia, si cuento mis hermanos fallecidos, entonces seríamos 6, pero 2 de mis hermanos, de mi hermana mayor, la primer bebé de mi mamá, de ella sí escuché algo, pero hubo un niño que no se escuchaba hablar nunca. No. Seguramente ese niño en algún momento en los hijos de los nacidos, o si hay descendencia, alguno empieza a hacer ruido para que él sea reconocido y visto. Interesante. Y es muy bonito y además, bueno, hay cosas que no se hablan, ¿sabes? Los duelos de esos hijos, o sea, porque a ti se te muere un hijo y tú entierras un hijo, pero cuando tú estás embarazada, tienes la ilusión de llevar a cabo el embarazo y cuando este embarazo es interrumpido, muchas veces para pasa la parte, a mí me pasó hace como 2 meses que una tía mía se fracturó y la señora que estaba en la cama del lado estaba ya como de 7 meses de embarazo y el bebé se le murió adentro. Entonces yo veo a esta mujer que eso no tiene nombre. ¿Cómo llamas tú que muere el bebé que no nació? Y entonces ese dolor no tiene un espacio, ni tiene un espacio en la mujer, ni tiene un espacio en la pareja. eh, no tiene un espacio porque yo, bueno, no sé si les habrán entregado el bebé para que hicieran un entierro, porque a veces aquí ni siquiera hacían eso. El bebé se nació, entonces se lo llevan y ya, ya. Y la mamá queda con el estómago abultado, me toca secarme la leche, estoy rota porque ya no tengo bebé, ya le había arreglado el cuarto, tengo que venir y pararme frente a la cama, la cuna que le compré y la ropa que le tenía. Y brutas, ¿y esto cómo se come? Entonces son esos dolores no hablados,
que nadie reconoce, que son tan profundamente dolorosos que además nadie los toca. Y muchos años después, muchos años después, pasa algo en algún hijo y la mamá tiene la posibilidad de ver a su hija hacer el duelo y la mamá hace el duelo de su bebé que perdió atrás a través del duelo de su hija. Yo, por ejemplo, en mi familia, mi mamá perdió su segundo hijo. Él se le vino como de antes de 6 meses de embarazo y después de él nazco yo. Mi mamá siempre nos decía cómo se llamaba y qué es. Mi tercera hermana, nosotras somos tres mujeres. Mi tercera hermana perdió una hija a las 20 y pico de semanas, cuando yo estaba esperando mi tercera hija. Y ella tuvo la posibilidad de hacer el duelo, pero cuando mi mamá supo que mi hermana había perdido el bebé, mi mamá se sentó y duró un mes llorando. Y decía, porque mi hermana pudo ver su bebé, se la dejaron en los brazos porque se le vino y le dijeron no le vamos a hacer nada hasta que se muera y la dejaron morir ahí, no le hicieron nada, la dejaron morirse allá en Estados Unidos. Y mi mamá supo la historia y mi mamá empieza a llorar, duró más de un mes llorando. Y yo decía, pero mi mamá. Entonces un día me dijo, es que a mí no me lo dejaron ver, es que de eso no se hablaba, es que... Y bueno, después, para no alargarle la historia, cada una de nosotras perdió hijos. O sea, mi mamá, mis hermanas y yo, todas perdimos hijos. Todas. Y esas son cosas de las que no se hablan. Y además es el patrón familiar. Yo molesto a mis hijas, yo tengo 3 hijas, y yo les digo, aquí hubo una pérdida aquí, una pérdida aquí, una pérdida aquí, aquí hay conciencia de, vamos a ver si lo podemos hacer diferente. Porque yo pues reconozco los 2 bebés que perdí. ¿Mm? ¿Y se puede revertir eso en tus hijos? Tú no lo reviertes, tú le das luz a esto que ocurre, entonces se habla de eso, ¿sabes? Es como ustedes tuvieron 2 hermanos que se murieron cuando yo tenía 12 meses de embarazo, 12 semanas de embarazo, 13 semanas de embarazo, y para mí fue lo más doloroso que pude haber vivido en mi vida fue eso. Y viví el dolor y ellas me vieron vivir el dolor, porque Mm. yo los perdí en la casa. Entonces, además, cuando ellas llegan del colegio, la mamá está transparente, que no podía pararse en el baño. Entonces ellas me decían, tienes que ir a la clínica. Y yo no me puedo parar. Que vayas a la clínica. Y yo, mamá, te vas a morir. No, no me voy a morir. Pero pues tengo que estar medio compuesta para poder ir a la clínica a lo que tenga que hacer. Y vivimos el dolor todas. Porque no es esto que le pasa a la mamá que se calla, que se oculta, que no se ve. No, aquí esto es una cosa que se vio. Entonces yo pienso que desde ahí se vivió diferente. Mi mamá lo vivió en silencio durante, ya que te voy a decir, si yo tenía 40 años cuando nació mi tercera hija, 41, mi mamá ya debía tener como 70 y tantos y o sea, dolió su hijo 41 años después de haberlo perdido. Wow, ¿M? A través del dolor de nosotras. Sí. qué increíble. Y todos estos sucesos que pasan en una familia, volvamos otra vez a la parte inmobiliaria. Sí, Todos estos sucesos pasan dentro de una casa. Esa energía, esos sucesos que hayan sido de felicidad, de tristezas, de amargura, de alegrías, toda siente, esa energía queda en las casas. se siente. Yo les digo a las personas que ahí está el alma de la familia, además, donde ha habido una pérdida de duelo. Bueno, no sé si todo el mundo lo siente, pero yo sí lo siento. Pues yo llego y si alguien ha muerto en la casa y la persona no lo tenía resuelto, yo siento escalofrío, entonces a mí se me para el pelo de la cabeza, se me para el pelito de los brazos, se me para el pelito de las piernas, me da escalofrío. Y entonces, cuando yo siento eso, entonces yo suavemente empiezo a preguntar. Alguna vez me dieron una casa en Cajicá y yo entro, miro las flores, el jardín, la cosa, todo bien, y entro a la casa, subo al segundo piso y ¡tarrán! Entonces yo bajo calmadita y pues así como no muy habladorcita, pregunto, ¿alguien se murió aquí?
Y entonces la señora que no me había contado me dijo, sí, mi hermano se suicidó. Y yo, ok, vamos a hacer una tarea contigo, porque finalmente no es que la energía de la persona se quede allí, sino que la persona que me está mostrando la casa no ha integrado el hecho de que se le murió su hermano en esas condiciones. Ujú. Entonces, finalmente lo que se percibe es eso. No es fantasma, no, no, es el dolor de la persona. Lo que yo percibo es el dolor de la persona que me está mostrando el inmueble, básicamente. So, trabajas directamente con la persona viva. Claro, porque es que quien no ha integrado la información, porque tú me decías que cómo es el proceso de las constelaciones. Pues lo que tú haces finalmente cuando ves es que integras la información. Entonces, cuando yo le pregunto a ella que si alguien se murió, ella me dice, sí, mi hermano se suicidó. Y yo le digo, bueno, ¿y qué más pasó? Ah, pues que a la mamá le dio un cáncer y también se murió. Mm, Porque estás vendiendo la finca, la casa. Pues porque se murió mi mamá y se murió mi hermano y entonces queremos vender para repartir lo que quedó de ellos, para nosotras. mm. Luz Eugenia, adelante. Gracias, buenas noches. Marcia, todo lo que tú has dicho, como que lo siento. O sea, lo de la familia que los hermanos, yo realmente tuve hermanitos, pero se murieron como de 2 años, uno, otro pequeño y también dos niñas. Ellos todos nacieron, pero murieron pequeños. A mí Ujú, siempre me preguntan y yo digo, somos 8 hermanas, 8 mujeres, ujú. y no incluyo a los que se fueron antes. De eso, realmente últimamente en esos días sí me acordé y una amiga dijo que los tenía que decir. Éramos 12 y habemos 8. O ya murieron dos también, pero eso sí. Y también lo otro que tú dices es cuando hablaste al principio de, de la familia de las que somos solas. Desde la generación de mi abuela, mis tías no se casaron, algunas. De las hermanas de mi mamá tampoco. Y ahora, no, y algunos hermanos, toda la familia vivían solos, cada uno en una casa individual. Entonces, ahorita nosotros las 6 que estamos vivas de hijas, todas estamos solas. Hay dos viudas y las otras, los esposos, pues nos hemos separado. Entonces, mi pregunta es, ¿eso tendrá que ver con alguna decreto, constelación o algo? Porque ¿Cómo, hay una que no quiere estar sola. cómo era con tu papá y tu mamá? Mi padre falleció cuando yo tenía 6 años. Entonces ahí Ah, no no me se volvió a gustó mucho. organizar. ¿Mm? Y tu mamá no se volvió a organizar. No se volvió a casar porque estábamos pequeñas. Entonces ya dijo, ¿para qué voy a poner un hombre en la casa que de pronto me moleste las niñas o algo? Y no quiso. No se fijó en nadie más. Y las otras personas que se han divorciado se quedan solas Sí, estamos solas. porque están haciendo lo mismo que la mamá. Pero realmente estamos solas porque mi mamá lo hizo porque tenía niñas chiquitas. Claro. ¿Te acuerdas de Y- la historia del pescado? Porque Sí, tenía niñas, ustedes lo hacen porque ella lo hizo. puede ser, pero ¿de qué se puede hacer ahorita? Puedes Porque mirar, puedes hacer una constelación y mirar cómo está organizada tu pareja, la que tú quieres tener. mm, Cómo está, como a veces uno dice, bueno, yo no me quiero quedar sola, pero entonces, ¿desde dónde estoy diciendo que no me quiero quedar sola? ajá, ¿Mm? ¿Por qué quiero tener pareja? ¿Qué es lo bueno que me da una pareja? ¿Qué es lo que me suma? ¿Qué es lo que me resta? ¿Por qué quiero tener una pareja al lado? ¿Qué estoy dispuesta a poner? exacto. Ok, está bueno. Entonces, ¿tengo que ir con un profesional como tú Si o, quieres, o se puede hacer trabajo individual? virtual si quieres. ¿Ah?
Yo trabajo virtual. Oh. Mm. Y se podría también con mis hermanas, o sea, ¿cómo hacemos para que ellas también? Ahorita me imagino que ellos van a poner mis datos y cógelos y hablamos. Se Ah, puede, es chévere. Además es un ejercicio bonito, como para que oh, cada uno entre en reflexión, porque finalmente esto lo que lleva es que la intención final de una constelación es que tú seas feliz, porque empiezas a mirar la vida desde otro lugar. Los hechos siempre siguen siendo los mismos. Tu papá y tu mamá se casaron, tu papá murió, tu mamá se quedó viuda. Eso no lo podemos cambiar. ¿Yo qué puedo cambiar? Puedo cambiar la mirada de eso. Y puedo decir, ay, linda mamá, tú que te quedaste sola, pero yo elijo hacerlo diferente. ok, muchas gracias. Gracias a Bueno, ti. Gracias, Eugenia. Sí, toda la información para contactar a Marsha quedará en la descripción del video que vamos a subir esta noche en nuestro canal de YouTube. Todos los que quieran contactar y descubrir esto que estamos aprendiendo de las constelaciones hoy día es excelente. Viene a mí esta pregunta. ¿Qué Claro. sucede con los terrenos que no tienen casas construidas? ¿También absorben esa energía? ¿También se necesita hacer una constelación? Mira, me llama la atención. Además, porque esto es hermoso, porque de alguna manera el campo pone la información. Tú empiezas a preguntar, el campo pone la información y de alguna manera transversal, cada uno de los que está sentado lo toca, ¿verdad? Resulta que yo hace más o menos unos 20 días recibí un lote que hay aquí, y el lote tiene una historia divina porque era de una abuela, eh, una abuela que se la hereda a sus hijas y luego aparece una persona que quiere como tomar ventaja de esas hijas y han tenido muchas veces intención de compra, pero se les cae el negocio. Entonces yo trabajé con ellos. Uno lo que hace es que mira, va y mira con ellos como que hay detrás de lo que está pasando, que hay detrás de, por ejemplo, a mí, yo tuve un apartamento, un edificio que vendía y entonces con la promesa hecha y ya todo listo para firmar y ¡pin! Se caía el negocio. Y volvía y se caía el negocio. Se me cayó 3 veces el negocio antes de lograr la venta. Y yo decía, esta cosa, hágame el favor. Eso me pasó hace 20 años. Y yo llevé a una persona y esta persona, porque yo no, en ese momento yo no manejaba lo de las constelaciones ni nada, y esa persona me dijo que, y esto es la información de papá y mamá, que era un poco lo que estábamos hablando ahorita. La mamá decía que no podían vender porque si los hijos vendían lo que tenían, se iban a morir de hambre. Bueno, Entonces, en el caso de un terreno, pues es que es tierra que perteneció a alguien o que tú la compraste con una intención. Así no tenga casa. El terreno por sí solo es un ente, por decirlo así. Es tierra, es una propiedad. Y si por alguna razón no se vende, es porque hay algo detrás que no está permitiendo que tú dejes que fluya la venta. Entonces es igual. Los terrenos se comportan igual. claro. Hay una intención de compra, hay una intención, que lo compré para que sea productivo o para que se engorde. Aquí decimos engordar el lote es, yo compro el lote, lo dejo por años y entonces el lote solo hoy valía 100 pesos y dentro de 10 años vale 1000. Y pues ese es mi negocio, lo vuelvo lote de engorde. ¿Mm? Y entonces un día me dio que tengo que venderlo, pero adentro de mí hay algo que dice, ¿y qué tal que el que aparezca entonces me robe? ¿Y qué tal que el que venga no me lo pague completo? ¿Y qué tal que no lo pueda vender? Con eso tienes para no venderlo. Definitivamente. Mm. Ujú. ¿Qué hacemos en el caso de, a ver, en el caso de esos conflictos familiares que hay después
de que nuestros padres fallecen, que un hermano quiere su porción y los otros hermanos que no vendamos porque es la casa de mamá y papá, y del hermano que hace los papeles por debajo de la mesa para decir, ay no, yo soy el dueño, me quedo con todo. Qué tema tan bonito. Eso es, yo tengo una teoría con respecto a eso y es, los hijos le cobran a los padres a ver, voy a volver a empezar. Los hijos le cobran a los hermanos lo que los padres no les dieron. Entonces, aquel que creyó que el papá lo consintió menos, le cobra a los hermanos el consentimiento de más que sintió que su papá le dio al otro. Y si tú lo miras desde otro lugar, es el dolor de los hijos, porque cuando papá y mamá se mueren, tú te quedas huérfana. Lamentablemente. Adicionalmente a eso, el hogar de papá y mamá ya no tiene razón para existir porque ya no hay papá y mamá. Entonces, yo creo que es como si tú cogieras el agua entre los dedos de querer sostener la situación de que la casa es la casa del papá y la mamá, y aquí viven mi papá y mi mamá, y el papá y la mamá hace rato que tienen alas, pero ellos no sueltan la idea de que allí están papá y mamá. Entonces, pues así es muy difícil vender. Entonces, mientras yo le estoy, y además tengo otra teoría y es que tan pronto se mueren el papá y la mamá y hay ese tipo de problemas, es que los hermanos tratan a partir del agarrarse de sostener la imagen viva de papá y mamá, pero no son adultos, son los niños de cada uno reclamando que papá y mamá no están, reclamando que papá y mamá no me dieron, reclamando que no me miraron, reclamando que querían más a Pepito que a Juanito, reclamando que yo porque soy la mujer entonces me trataron distinto y entonces ellos como son los hombres los querían más y la mamá los puso en el centro de la mesa. Y estos reclamos empiezan a circular a través de tener la relación familiar viva y no dejar ir el hogar de papá y mamá. Cuando los niños dejan de pelear y se vuelven adultos, cada uno coge su vida y hace con ella lo que puede. Pero perder la casa del papá y la mamá, si son, digamos, de hijos de papás que fueron muy patriarca o muy matriarca la mamá, no los dejó crecer y dejó un rollo de hermanos allá agarrados de las mechas peleando como niños chiquitos para sostener la imagen de papá y mamá vivos. Eso es lo que yo pienso. ¿Y qué le dirías tú a la persona o a las personas que todavía quieren sostener la casa de mamá y papá? Que vayan y caminen la casa, que recuerden cómo eran de felices y a qué olía la entrada a la casa. Yo creo que hay muchas emociones de nosotros que están ligadas a los sentidos, al olfato, a la vista, a todo. Entonces, tú entrabas a la casa de tu mamá y tú sabes a qué olía la casa de tu mamá cuando tú llegabas del colegio. Y tú sabes en qué lugar de esa casa se ubicaba tu mamá y tú sabes a qué olía el almuerzo, cocinado por ella o no. Por ejemplo, en mi casa mi mamá no cocinaba una papa caliente, la señora era divina, pero ella tenía 2 empleadas, entonces todo estaba divino, pero ella no cocinaba una papa. Pero en mi casa olía a familia y a relajo en el comedor de la cocina. Esto era todos hablando al tiempo y la mamá sentada en la cabecera, pues mi papá trabajaba hasta tarde, entonces él llegaba como a las 9 de la noche, pero ella se sentaba en la cabecera con sus 5 hijos a oírles bla, 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 todo. Entonces tú sabes a qué se siente allí. Entonces yo le haría que recorrieran la casa de papá y mamá con la más elevada emoción que puedan, agradezcan y suelten. Y si eso no se logra así, tienen que trabajar. La palabra soltar significa dejar de amar. La palabra soltar significa dejar de pelear con lo que es y aceptar que el papá y la mamá están muertos. Qué lindo. Jenny, adelante, puedes abrir tu micrófono, tu cámara si deseas. Claro que sí. Voy a ver aquí si puedo abrir la cámara. Acá. Justo al lado del micrófono. Listo, creo que ya está un poco oscuro. Hola Marcha, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, Seguro. es que quería hacerte dos preguntas que tengo respecto al tema de las constelaciones inmobiliarias. Una es, digamos que si por ejemplo el terreno es un terreno familiar y somos 5 dueños, que es mamá y 4 hermanos, pero no pueden ir todos hasta allá, se puede hacer como de manera, hacer Virtual. una reunión en una casa y de manera virtual hacer como ese soltar de ese terreno. Sí, porque es que finalmente de lo que se trata es de lo que todos llevamos en la cabeza, ¿sabes? Yo construyo un papá y construyo una mamá en mi cabeza. Ujú, Yo me relaciono desde ahí. Entonces, por ejemplo, lo que te contaba ahorita. Si hay alguno que sintió que el papá no lo miraba tanto y consentía más a la hija mujer y odia a la hija mujer por eso, por decirlo, entonces, pues lo que uno hace es como en la cabeza se puede recordar. Tú puedes, lo que les decía de ir y caminar la casa, puede ser ir y caminar el terreno, estando sentados aquí en Bogotá todos juntos. ujú. Lo importante es que recuerden, yo pienso que desde la emoción más elevada que tú puedas tener, desde allí lo puedes hacer. Porque si yo tengo la emoción más elevada, la que me hace más plena, la que me hace más feliz, pues lo que estoy es mandando rayitos de energía feliz para todos lados. Pero si yo estoy amargada, pues también estoy mandando ya rayitos de energía amargada. Entonces hay que ir y revisar qué significa para cada quien ese espacio y que mejor dicho, desde una persona que lo pueda hacer, porque es muy difícil si es tu papá y tu mamá, tú no te puedes poner a decirle eso a tus hermanos porque salen agarrados de las mechas. Pero si yo estoy desde fuera y les digo, bueno, ¿qué le reclaman a su papá y a su mamá? El asunto sale. Sí, sobre todo porque en este caso digamos que es mamá, 3 hermanos de papá y mamá y un medio hermano que digamos que también es dueño. Y entonces ahí yo sé que de niñez hay mucho sentimiento. Ahorita tenemos muy buena relación, pero de niños fue muy difícil. Digamos que yo quiero hacer una reunión en mi casa aquí en Bogotá para eso. Pues Pero entonces creo que sería hacerlo desde la emoción más elevada, lo que tú dices. Sí, porque si empezamos con cosas de dolor, yo creo que van a salir demasiadas cosas y eso se vuelve es un problema, yo creo. párale bolas al hermano medio, porque eso fue lo que me brincó. ¿Del medio? Mm, ok, a mi hermanita sería. ¿Eh? O sea, tú lo dices y a mí me brinca. O sea, cuando me brinca, por ahí hay información para ti. Bueno, y lo otro que te quería preguntar es, digamos, yo también trabajo como agente inmobiliario aquí en Bogotá, Si me contás. pero siento que, sí, colegas, pero siento que hay mucho tema con muchos apartamentos, o sea, no es tan fácil, o a mí, por lo menos a mí me pasa mucho, que no fluye el tema de las ventas. Siempre tienen un chicharrón. Ahorita tengo chicharrón, decimos, es como un problema. Sí, Entonces, te voy a decir. entonces digamos Mala que a mí noticia. me pasa mucho, es que tengo personas, señoras viudas, que ellas sienten que su esposo vive ahí todavía. Tengo personas que vienen de una separación, entonces el apartamento no se mueve. Tengo personas que otro de los apartamentos, bueno, también viene de otra separación y hubo problemas con los hijos. Entonces yo siento que no fluyen los apartamentos, pero tampoco es fácil decirle a las personas que esto está pasando, ¿sí? Porque Ok. ellos no lo ven y no lo quieren. Ellos quieren es vender su casa. Y yo a veces no sé cómo manejarlo, pero yo veo que hay como mucho problema. Lo primero que yo haría es preguntarme por qué estoy convocando gente con esas situaciones. ¿Qué debo aprender? Porque pues yo acabo de entender que tienes un lote donde no se han podido poner de acuerdo entre cinco, entonces pues a ver. Ellos te están Así haciendo es. el favor de mostrarte cómo hay diferentes cosas para que no se muevan, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, de la manera como lo resuelvan estos, de pronto te da una idea para resolver lo tuyo. Ok. O del rollo que tengan algunos, también tú tienes la posibilidad de echar los clientes que no quieras tener. Y de Ay, yo eso sí no se creo, habla. porque siento mucho problema, siento mucho tema y debería fluir, ser más sencillo, ¿no? El debería te tiene atrapada. Oh. Nada debería. Las cosas son. Ujú. Cuando tú te Wow. parece que las cosas son, tú no quieres cambiar lo que hay. Es un señor y una señora agarrados de las mechas. Ok. ¿Y qué quieren hacer? Vender. Ok.
Los siento y los pongo de acuerdo para que vendamos. Y ahí se acabó el problema. Los hechos, Ok. ¿sí? Sin drama. Ujú. Sí, no ¿Sí? quiero más drama. Es que tú puedes volverlo hechos. O sea, es como, aquí hay un señor, una señora. Entonces, señor, ¿usted quiere la mitad de esta casa? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para venderla? ¿Cuál es el juego que vamos a jugar para vender esta casa? Y que usted se quede con la mitad y la señora con la mitad. Vamos a ayudar a que usted se quede con la mitad y él con la mitad. ¿Quién quiere el 100%? Conversé con el abogado de la señora y cuando estén listos yo le ayudo. Ok. ¿Tú crees que uno inconscientemente termina cargándose como con esas cosas? Y Yo creo que uno inconscientemente trae inmuebles con problemas para uno, porque es que eso podría ser muy fácil. Entonces, debería ser, que es a mirar conseguir cliente, porque vender y ya. empieza a mirar porque tú estás haciendo match, así como les estaba diciendo, con el marido que le dio patadas y la echó de la vida, tú porque estás haciendo match con personas que tienen problemas en las casas. O sea, ¿qué tan relevante es el problema de tu familia con el terreno? Oh, ok. Tanta de tu energía está metida en ese rollo. ¿Cuánto de lo tuyo está metido en eso? ¿Y ese problema es de quién? ¿De tu papá y de tu mamá? ¿De tu mamá y los hijos? No sé, ¿de quién? ¿Es tu problema? No, Ay, bueno, ya entendí. no, porque yo tengo es que ayudar a venderlos y ya. No, tú no tienes que ayudar. Tú no ayudas. Tú te pones al servicio de ellos para que te llamen a decirte, por favor, véndelo. Ujú. Porque hay un orden muy chévere de constelaciones que se llama el orden de la ayuda. Es que resulta que si tú vas con intenciones de ayudar, es que tú crees que tú eres mejor que ellos y entonces ellos perciben eso. Son Ah, adultos, tú los pones en el papel de adultos. Son 5 adultos vendiendo un lote. Háganme el favor y pónganse de acuerdo. Cuando estén de acuerdo, yo vendo. O sea, yo les contribuyo, les colaboro a hacer la gestión. Entre tanto, no tengo nada que hacer aquí. no, es que el lote es de nosotros, es de mis hermanos y mío, y mi mamá. Entonces yo Claro, estoy en la gestión de venta, digamos, ¿sí? ¿quién no quiere vender? Yo creo que mi mamá, ella dice que sí, pero ese es lo último que mi papá nos dejó. Y yo creo que ella siente como esa apego. ¿Y por qué quieren obligarla a vender? Pues porque ya somos grandes, ya queremos como la plata, eso no está produciendo. ¿Pueden esperar a que ella se muera? Y perdóname la tranquilidad con la que te lo estoy diciendo. Pues es que como mi medio hermano está ahí, él también está pidiendo la plata. Consíganle la plata que necesita el medio hermano, dejen a la mamá quieta y ustedes encárguense de dejarla ser feliz hasta que ella no esté. ¿Tú crees que sería eso lo mejor? O sea, ella dice que sí quiere vender, pero yo siento que no. Tu mamá tiene rabia con tu papá por el medio hermano. Claro, es que además somos de la misma edad con mi medio hermano. Aquí va uno contando todo, ¿no? Claro, sí, de acuerdo. Por Sí, esa es razón. así, somos de la misma edad, entonces yo sé que hay un rollo, ella dice que nunca pasó nada, que eso fue normal, no, pero ¿cómo va a ser normal? Yo sé que fue tenaz para ella. Bueno, ella es grande y resuelve sus cosas. Tú encárgate de las tuyas. Vale, muchas gracias. Y te espero, porque sí, 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 de una. Gracias. bueno, Qué interesante es esta conversación. ¿Cuánto estamos aprendiendo por medio de Jenny y su experiencia? A lo que hemos llegado a profundizar y interesante lo que dices, ¿por qué estás atrayendo estos clientes? Y ¡pum! Apareció el por qué estás atrayendo estos clientes. Increíble. No La pensé que tuviera oportunidad que se te está relación. dando de aprender más, tanto para tu relación personal contigo mismo, con tu familia y con tus clientes. Excelente. Así es. Sí, Gracias por abrirte, gracias por estar aquí, gracias. por contarnos tu experiencia. es un regalo tu pregunta. Definitivamente. Gracias, Marcia. Luz Eugenia, adelante. Bueno, otra vez, con otra pregunta. Y si fuera al lado contrario, si por ejemplo yo estuviera comprando un apartamento, ¿cómo saber de todas esas historias que ha tenido negativas o uno arrea con todo lo que Por ahí lleva? no. Cuando No tú tiene.
cuando tú vas a comprar un apartamento, tú sabes qué quieres. Ok. Entonces, cuando yo compré la casa en la que vivo, yo decía, yo quiero una casa, yo quiero una casa, yo quiero una casa y yo quiero una casa. Yo tengo 3 hijas, yo necesito una casa para las 3 hijas porque eran 3 hijas. Yo tengo 3 hijas que se llevan. La mayor tenía 18 años, la segunda tenía 12 cuando nació la tercera. Así que aquí no había posibilidad de meterlas a todas en un mismo cuarto. Entonces yo quiero una casa, yo quiero una casa. ¿Y qué quiero? Yo quiero una casa que tenga 3 habitaciones, que tenga estudio. Y ya, eso era lo que yo pedía, que tuviera 3 habitaciones y estudio donde cada una pudiera estar bien. Y esa era mi intención. Y tal cual la pedí, así apareció. Mm. Entonces, cuando tú tienes una intención perfectamente clara de lo que necesitas, nada de esto te toca. Ok. O sea, nada de eso negativo, que ahí murió alguien, que se ahorcó Pero o eso, algo, eso no me toca pero nada. eso no es negativo. O sea, la vida y la muerte son compañeritas. Entonces, todos nos vamos a morir. Entonces, lo que tú crees, tú creas. ¿Mm? Es más rollo para el que vende porque su situación de no integrar la información y de no aceptar que el hermano se hubiera suicidado y de no aceptar que además, o sea, se suicida el hermano y la señora mamá hace un cáncer y encima se muere, para quien queda aquí dice, carajo, se muere el hermano y encima se muere mi mamá, entonces me quedé sola. Y ese es el punto que ella no podía resolver. Pero cuando tú estás comprando, si vas clara, como cuando quieres conseguir pareja, si vas clara de lo que quieres y te has trabajado bien, te llega lo que necesitas. Siempre te llega lo que necesitas. Mm, ok, gracias. Interesante. Súper interesante. Honestamente, nunca había llegado a esta parte de la constelación inmobiliarias y cómo se puede utilizar esta herramienta, ¿no? Para hacer de ello algo beneficioso. Nos estás agradeciendo, Jenny. Muchas gracias, Marcia te dice. ¿Tú entrenas agentes inmobiliarios para usar esta herramienta de constelaciones? Yo voy a generar un entrenamiento, sí. Eso es, en eso estoy trabajando, como en aportar desde aquí, desde mi experiencia, hacia los vendedores, por ejemplo, hacia los vendedores de finca raíz, hacia los agentes, hacia el mirar el negocio desde otro lugar, de ampliar la mirada, de también como el compromiso que yo tengo conmigo en mi hacer y cómo me pongo al servicio del otro, en que sea una cosa realmente profunda lo que tú haces, porque no estás vendiendo, primero estás trabajando con el patrimonio de las personas y segundo estás trabajando con sus historias. Y desde ahí, pues si el movimiento es diferente, pienso que se puede hacer una labor bien bonita. Yo también lo estoy sintiendo de esa manera. Por eso vino la pregunta, porque eh, encontrar la casa, como dices tú, de tus sueños puede ser algo mucho más fácil si ya sabes a quién acudir y que la persona tenga esa misma emoción que tú estás sintiendo de comprar y el de vender. Sí, claro, es como sincronizado. Exactamente. Y así todo. Sabemos que el dinero es energía y Sí, fluye, ¿no? Y y tiene el que, valor y el valor que le das a tus sueños y a las intenciones. definitivamente, definitivamente. Ay, nos queda mucho, pero ya se nos pasó la 1 hora y media. Sí, sí. Muchísimas gracias, gracias, gracias por todo tu aporte, gracias por aceptar nuestra invitación y por traer a nosotros el conocimiento de esta herramienta tan linda y sobre todo cómo utilizarlas y saber dónde podemos encontrar. Tu información quedará, como dijimos, en el video que vamos a poner en nuestro canal de YouTube. O todas aquellas personas que deseen contactar a Marcia Pérez, por favor, utilicen
los números que van a estar ahí y los métodos de comunicación para ella. Gracias, mi niña. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos por escucharme. Y bueno, gracias a las que hablaron y pusieron ejemplos porque estuvo bastante interesante. Es como el cómo se comporta para que todos entiendan y pues también que el ejercicio que se hizo hoy sea de utilidad, ¿no? Como que resuelva cosas. Finalmente, lo que hacemos cuando hacemos este tipo de cosas es que aparezca la resolución y se logre lo que uno quiere. Eso es. Verdaderamente. Es traer a la mesa la solución de lo que nosotros consideramos que es el problema. Ujú. Que al final es todo un aprendizaje. Claro. Tan linda. Gracias, Marcia. Gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes por estar presente en este momento, por acompañarnos, por hacer este programa todos juntos. Recordarles a todos ustedes que estaremos el próximo miércoles a las 7 p.m. hora de New York, conectados en este mismo espacio. Pueden usar este mismo link. También así recordarles a todos ustedes que las inscripciones para el retiro con Sergi Torre ya está abierto. Solamente tiene que reservar su espacio vía cel al 908-295-4393. Gracias a todos. Recuerden, Dios Gracias. es amor y nosotros parte de ese amor. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.